Cuando quieras, Laura. Dice Laura que ya podemos. Venga. Vamos aquí delante del mural. Uno de los... ¿Cuántos habréis hecho? 100. Juntos 160 por ahí. Quedan ya pocos pueblos. Él muchísimos más. Él, claro, él ya llevaba... ¿Tú llevas con Lolo haciendo murales? Desde el 2015 fue el primero, pero bueno, ahí hubo una época, fue cuando le conocí, en 2015. Y luego ya llegó un momento que me pidió que colaborase con él, porque fueron ya así esporádicamente, luego cada vez más. Como hacía él, encontraba uno y lo incorporaba al equipo. Sí, encontraba uno y decía, ¡hala, este para mí! Tenía la capacidad de crear trabajo. Ahora mismo acaba de crear un puesto de trabajo, el último, que tenemos al director poniéndose debajo de una pantalla para que no se apague la luz. Que acaba de crear otro puesto. El mejor trabajo que habrás tenido en tu vida, David. Fíjate, es el último milagro de Lolo. Sí, es verdad. Que estamos... Hay que reinventarse. Es una semana dura, pero hay que seguir para adelante, y como él le hubiera gustado que siguiéramos. Sí, contando todos. ¿Cómo eran las historias estas cuando ibas a hacer los murales, el viaje, los niños, los pueblos? Todo. 35 grados. 35 no, y 40. Y 40, ¿no? Y 40, y no poder empezar porque se nos pegaban los pinceles a la pared. Se secaba la pintura en cuanto la dábamos. Pues esperando, y mientras tanto, con lo que le gustaba a él, charlando con la gente, conociendo a la gente, daba igual la edad que tuviesen, siempre Sí. se pegaba una charla con 6 o 7, no con 1 o con 2, no, con todo el que pasaba. La capacidad esta de ponerse a hablar era increíble, porque además, como dirían los modernos, con la más amplia horquilla, porque se entendía con niños de 5 años y con abuelas de 97. De hecho, el último encargo conjunto que teníamos era ir a ver a una abuela de la URSS, de 97 años, que lo tenía fascinado. Sí, es verdad, sí. Pues eso, y los viajes eran contando anécdotas del pueblo donde íbamos, o se acordaba de alguno cercano. Muchas veces me la había contado ya 7 veces, porque pasábamos por todos los pueblos, por el mismo pueblo, ¿no? pero siempre las contaba. Y 1000 veces habréis pasado por un pueblo que ya tiene un mural que habéis hecho antes o que había hecho él antes, ¿no? Sí. Yo no sé, faltarán pocos por hacer, pocos pueblos o por lo menos municipios. Yo creo que todos los municipios de León tienen algo de Lolo. O bien un mural, o cuando daba con Juárez los talleres de cómic. Sí, sí, que no paró. Cuando iban juntos los dos, no te contó nunca cuando dejó conducir a Juárez y aparecieron cerca de Zamora, cuando... Pero eso es lo normal. Había veces que llegábamos a un mural y decían, ¿por dónde habéis venido? Y yo decía, por la tacita de plata. Lo mejor es la explicación que le dio Juárez, porque dice, Lolo supo que no iban por buen camino por los árboles que había en la carretera, tiene tela, pero Juárez, como disculpa, le dijo, ya te dije yo que habíamos cogido mal el cruce de Michaisa. Entonces, estaban ya en Zamora, ¿no? Nos costó mucho la ronda nueva, ahí nos perdíamos al principio un montón, luego ya nos la aprendimos. Pero sí, aquellos murales que igual teníamos cerca, pero nos habíamos tirado por la ronda dando vueltas. ¿Recuerdas el que hicisteis aquí para la casa, para el periódico? ¿Quién elegía los temas? ¿Él con la gente? Siempre él llevaba una idea en la cabeza, pero esa idea iba evolucionando, cambiando, se iban añadiendo cosas. Cada vez que alguien pasaba y decía, ¿por qué no pones a mi perro? Por ejemplo, ponía al perro. Al perro, ya está. Inmediatamente. Le ponía a Alfonso V un perro a sí, y era un perro de una paisana que acababa de pasar, por ejemplo.
o una flor a una niña que a lo mejor se había quedado así o había llegado tarde al mural y ya estábamos por arriba porque los mayores ya estaban pintando lo de arriba, los niños ya se habían cansado, pues llegaba y le hacía una flor a la niña para que estuviese entretenida. Y pudiera seguir pintando, enganchándola. Había dos temas que le llamaban más, que eran los personajes leoneses, el mundo rural leonés y la historia, ¿no? Sí, de todo eso él se alimentaba además para tener ese conocimiento que tenía de todo lo que es León y la gente de León y las comarcas tan diversas de León y todo. Sí, ¿no? Habrá que bucear en su archivo, a ver, a mí a veces me fascinaba y le decía, pero ¿tú qué estás leyendo? Porque un día llegaba y te contaba la historia de San Alejo. Sí. Decía, hostia, San Alejo era el San recurrente. Alejo le tenía fascinado, Sí. Era un santo que para no consumar, era lo que decía, gracias a él, se escondió debajo de la escalera. Sí. Entonces decía, ¿tú ves por qué se puede ser santo? Si es que la gente dice, hay muchos más santos. Digo, pero ¿tú qué lees? Sí. Habrá que bucear en la biblioteca. Ahora estaba fascinado con Santa Hildegarda. Sí. Entonces ahora había que hacer un evento dedicado a Santa Hildegarda. Teníamos un viaje pendiente, porque cuando me contó la historia de Santa Hildegarda, yo le conté que como cuando él leyó el libro no estaba fascinado todavía, porque se fascinaba cada mañana con una cosa, luego le duraba un tiempo, no, pero sí, tenía esa capacidad de cada mañana ilusionarse con algo, ¿no? Entonces le conté que en un libro que habíamos publicado en la crónica de mujeres leonesas había una que se llama Hildegarda el Blanco, y vive. Su obsesión, nada más que acabemos los murales, vamos a ver a la de la URSS, vamos a reportaje, nos intercambiábamos mujeres. Él me llevaba a mí a la URSS y yo la llevaba, que vive en Asturias, a ver a Hildegarda, porque le quería contar la historia de Santa Hildegarda. Es una cosa que... Pues así era. Así era la vida de entretenimiento. Y además es que lo que dices tú, a lo mejor se olvidaba los 3 días, pero como había depositado en alguien ya la inquietud, sí, pues luego le volvía. Luego oye, le encontraba... cualquiera a quien se lo hubiese contado que llegaba y le decía, oye, que he estado mirando esto, que podemos hacerlo de esta manera, ¿qué tal? Y entonces lo retomaba. Todo vuelve, venga, te voy a contar, igual le puede sorprender a lo mejor a la gente esta historia. Yo solo estoy en un grupo de WhatsApp, al margen de los del trabajo, del periódico, de estos que esté en un grupo de WhatsApp. Solo estoy en un grupo de WhatsApp, que somos la que lo hizo, una chica, Lolo y yo, y 2 curas. Y quedamos para comer, 2 curas, para él y para mí, Manolín y don Ovi, y don Manuel y don Ovidio, que es todo un canónigo, que estuvo en la misa. Y entonces, claro, cuando llegábamos a comer le decía a Manolín, lo de San Alejo no es exactamente así, decía Lolo, pero consumó o no, dice, bueno, sí, la santidad fue por no consumar. Entonces, su espectro era tan amplio que todos esos mundos le quedaban. Y contigo, bueno, en cualquier sitio pudisteis contactar o... No, me conoció en mi pueblo haciendo el mural de mi pueblo, haciendo el primer mural de Carvajal de la Legua. Ahí fue donde me conoció. Bueno, de tu pueblo leonés, porque... Vaya. Ya eres de aquí. No, hombre, porque tienes también una parte histórica guapa, ¿no? Que él siempre la decía. Sí, soy malagueña. Es malagueña y es pariente de Picasso, decía. Pero... Y tenía ganas de conocerte porque decía, lo trabajo con una que es pariente de Picasso. Digo, te pone al paro. Del Citroën, ¿eh? Total, que le conocí ahí, luego repetí también en mi municipio, en Pobladura. Un par de años después, pues otra vez nos encontramos allí. Director. Director, se nos apaga la... Te habrá contratado Lolo por mediación. Te despedimos, te despedimos. Es un ente. Se le va la luz. Es un ente. Y luego, pues eso, ya empezamos con el mural del Bosco. Ese fue impresionante, llevó muchísimo trabajo, colaboró muchísima gente. Y en aquel momento Lolo estaba colaborando con Javi, con Aida,
y con Bea en los murales. Sí. Eran 3 chavales que luego, claro, en cuanto empezaron ya, acabaron carreras y demás, empezaron a vivir su vida profesional y se pasó un año en el que yo estaba liada, me había liado con el mural del Bosco y las figuras del Bosco, y él hizo solo todos los murales. Y cuando acabó, llegó un día Armunia y me dijo: Moñi, o me ayudas con los murales o lo dejo. Y claro, le dije: ¿pero cómo lo vas a dejar? Con lo que le gusta a la gente, lo que disfrutas tú. Y ahí empezó la historia. Y entonces ya a partir del Bosco yo recuerdo una entrevista que además que vi hace poco, en la que le preguntaban, se lo preguntaban muchas veces, un personaje histórico que tal, y dijo, como siempre, que ninguno, que una mujer, su abuela, la de Borrenes, y no sé qué, y de repente se quedó parado y dijo: bueno, el Bosco. Sí. Porque después aquel mural... Y Caravaggio, le impresionaba también muchísimo Caravaggio. Claro, lo mismo que hablábamos antes de los personajes, que tal, el mundo de la pintura sí que le fascinaba y era sí. Entre comillas, experto también, es decir, miraba muchísimo, leía muchísimo. Y fue un proyecto muy bonito, porque participó gente de toda la provincia, del Bierzo, de aquí, todo el que quería se llevaba un trozo de... Quizá fue lo que mejor definía a Lolo, ese mural, porque solo lo podía hacer Lolo. O sea, conseguir hacer un mural de ¿cuántos metros era? De 6 por 5 metros. 6 por 5, con triangulines pequeños, en el cual cada artista pintara uno de los triangulines del cuadro del Bosco. Todos esos artistas... Participaron 80 personas, porque bueno, luego ya ahí metimos a todo el mundo, hasta el que llevó la furgoneta con el mural. Y metimos a todo el mundo, pero claro, eran partícipes de la obra. Y bueno, Lolo está en el mural. Claro. Lolo está en bolas en el mural, pero hay que encontrarlo. Hay que buscarlo, es una tarea que dejamos ahí. Bueno, nada, solo se trataba de recordarlo un poco y de recordarlo como a él le hubiera gustado. Y nos dimos cuenta ahora que cuando hicisteis este mural había un felpudo, se debe llamar eso. Dice: traspasar esta puerta con una sonrisa, ¿no? Yo creo que podía, no era, porque no era muy dado a los lemas ya cocinados, pero podía ser el... Bueno, es negro y blanco. Es negro, pues podía ser, parece hecho por la Yo creo que sí que le hubiese gustado. Bueno, desde luego que sí. Tú viniste de negro también. Yo es que solo tenía esta chaqueta. Estoy de luto. Yo solo tenía esta chaqueta negra. Seguimos ahí. Gracias, Moni. A ti.